¿Quién no quisiera vivir en los países nórdicos? En los países nórdicos, el salario promedio es de alrededor de $60,000 al año, que serían aproximadamente 1.200.000 pesos mexicanos. Una esperanza de vida de hasta los 82 años y 6 de cada 10 personas tienen una casa propia. Cuentan con una alta calidad de vida, una gran calidad educativa, altos niveles de igualdad social y un largo etcétera. En otras palabras, son el paraíso, una utopía. Los países nórdicos se encuentran al norte de Europa. Son una región geográfica y cultural que se compone de 5 países: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. El éxito, tanto económico como social, se ha convertido en la bandera de un sinfín de políticos que tratan de adaptar su ideología personal al territorio de estos países. Esta adaptación ha creado toda una mitología sobre cómo funciona el sistema económico y político de estos países, al punto de deformar completamente nuestra visión sobre ellos. En este video vamos a desmentir algunos de estos mitos que suenan fuerte en el imaginario popular. Los países nórdicos son socialistas. Este es el mito más extendido de todos. Los países nórdicos son socialistas. Cuando tú le preguntas a un socialista sobre casos de éxito de su ideología, usualmente no te dirá Cuba, Venezuela, Nicaragua o Corea del Norte. Se refugiará en los países nórdicos. Es típico de la izquierda y de aquellos que son fans de él. Expropiese, señor alcalde, expropiese. Usar los países nórdicos como ejemplo, como un caso indudable de éxito de la ideología. Sin embargo, esto está muy lejos de la realidad. ¿Y por qué algunas personas piensan que los países nórdicos son socialistas? Este mito surge por una confusión sobre el concepto de socialismo, que recordemos, el socialismo es un sistema político y económico, donde el gobierno es dueño de los medios de producción, como fábricas, edificios, terrenos, maquinaria, etc. Básicamente, el socialismo es un estado totalitario, un gobierno que se ocupa de todos los aspectos de tu vida, ya que controla todos los medios de producción. El gobierno puede regular qué se produce, cómo se produce, cuándo y dónde, y tú pues no tienes opción, ni soberanía para elegir lo que te gustaría consumir, porque ellos controlan lo que se produce, y tampoco sobre dónde trabajar, porque el gobierno controla las fábricas y es el encargado de contratar a los trabajadores. Lo que hay en los países nórdicos es un estado de bienestar, donde el gobierno provee sin costo directo servicios como educación o salud de alta calidad. Sin embargo, esto no es socialismo, es estado de bienestar. En el modelo que usan los países nórdicos, no son los gobiernos de los países los que brindan los servicios de este estado de bienestar, son los coordinadores. Por ejemplo, la educación. En los países nórdicos no es el gobierno el que es el dueño de las escuelas, sino que las escuelas son de la sociedad civil, independientes del gobierno, reciben subsidios de este. En pocas palabras, hasta la educación está privatizada. ¿Qué hay más neoliberal que eso? Los países nórdicos son sumamente capitalistas, ya que existe una robusta protección a la propiedad privada, su mercado tiene pocas regulaciones, aunque eso sí, tienen altos impuestos, pero ese punto lo tocaremos un poco más adelante. Una muestra de lo capitalistas que resultan estos países es revisar cómo están colocados en el índice Doing Business del Banco Mundial, un índice que evalúa qué tan fácil es abrir una empresa en un país. Por ejemplo, los países nórdicos como Dinamarca, Finlandia, Noruega o Suecia están en cuarto, 20º, 9º y 10º lugar, respectivamente. Países punteros en el ranking. ¿Y cómo está, por ejemplo, México? México está en el lugar número 60 de 190 países evaluados. O Venezuela, que ocupa el lugar 188. Entonces, es mucho más fácil montar un negocio, una empresa privada en los países nórdicos que, por ejemplo, aquí en México. El salario mínimo es muy alto. Por alguna razón también se puede pensar que en estos países el salario mínimo es muy alto. Y si te dijera que en realidad estos países ni siquiera tienen un salario mínimo. Así es, ni Dinamarca, ni Finlandia, ni Noruega, ni Suecia tienen un salario mínimo oficial. Y esto es porque, contrario a lo que muchos piensan, el nivel de salario mínimo no es un indicador de bienestar. El subir constantemente el salario mínimo de un país
no empuja los salarios medios a la alza. Lo que sí pueden ocasionar sería desempleo si este es muy alto y presiones inflacionarias. Para muestra un botón, en Venezuela todos los meses suben el salario mínimo. Sin embargo, el salario promedio no crece. Y los países nórdicos están tan en contra del salario mínimo que hay notas como esta. Los países nórdicos consideran que el establecimiento de un salario mínimo en la Unión Europea amenaza su modelo laboral. Expansión. Entonces, ya lo sabes, el salario mínimo no es un buen indicador del bienestar de un país y los gobiernos de los países nórdicos lo saben. Ahora pasemos a otro de los grandes mitos. Las empresas pagan muchos impuestos. Se cree popularmente que los países nórdicos pueden financiar el estado de bienestar debido a los impuestos altísimos. Y hay algo de verdad en todo esto, solo que estos impuestos altísimos no son pagados por las empresas. En los países nórdicos han estado disminuyendo continuamente los impuestos sobre las ganancias de las empresas. Por ejemplo, en Dinamarca, en 2006, el impuesto a las ganancias era del 27.9%. Sin embargo, en 2019, el impuesto ha sido reducido a tan solo el 17.1%. Entonces, ¿cómo se financian los gobiernos de los países nórdicos? ¿Hay o no altos impuestos en los países nórdicos? Sí los hay, pero para los trabajadores, ya que los impuestos sobre los ingresos, es decir, sobre el salario, puede llegar a ser hasta el del 52.06%, más de la mitad del sueldo. Una persona física que sea residente fiscal en Dinamarca, como regla general, será gravada de acuerdo con el régimen fiscal ordinario hasta en un 52.06% de impuesto sobre la renta. 2021. PricewaterhouseCoopers, Consultoría. ¿Y por qué se le cobra más impuestos a los trabajadores que a las malvadas empresas? ¿Y cuál es la lógica para cobrar tan bajos impuestos a las empresas? Pues porque si a las empresas les va bien, a los trabajadores les va bien. La alta rentabilidad de las empresas debido a los bajos impuestos les permite a estas estar en constante crecimiento, reinvertir sus ganancias y volverse aún más productivas. Y por lo tanto, también pueden incrementar los salarios de los trabajadores. Y de estos salarios se pagan los impuestos para pagar todo el estado de bienestar. Como verás, los países nórdicos funcionan de una manera muy diferente a la que la izquierda presenta. Son países que apuestan al libre mercado, a la desregulación, a la descentralización en su modelo económico. Su estado de bienestar consiste en subsidios más que en un gobierno que todo lo controla o todo lo provee, como en economías más planificadas. Entonces, si de alguna manera quisiéramos parecernos a los países nórdicos, tendríamos que, primeramente, bajar impuestos a las ganancias de las empresas, subir impuestos a los empleados, eliminar el salario mínimo, facilitar el proceso de creación de empresas en el país, que el gobierno deje de administrar los servicios públicos y pase a coordinarlos. Sin embargo, esto es algo que no le gusta a los políticos latinoamericanos, ya que implicaría que el gobierno perdiera poder sobre la población. ¿Y tú qué piensas? ¿Sigues pensando en que los países nórdicos son socialistas? ¿Crees que deberíamos adoptar su modelo económico para Latinoamérica? Déjame tu opinión en comentarios. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.